buenos días. Buenos días. Bueno, noto que el grupo está bastante nutrido para la participación de nuestra clase de hoy. Vamos a empezar la clase. Primeramente, voy a darles una pequeña introducción o un pequeño aparte en relación a la temática que vamos a desarrollar en el día de hoy. Como primera medida, les doy la bienvenida a este curso, sin antes felicitarlos porque han optado por una buena decisión. Lo que es la capacitación nunca está de más. En cualquier momento, incluso cuando uno está ya en la parte profesional, los felicito a todos ustedes. Vamos a empezar primeramente a explicarles en qué consiste el desarrollo del programa y la agenda que vamos a desarrollar en este mismo contexto. Como ustedes ven en pantalla, vamos a desarrollar el programa o la competencia en mamografía y tomografía, el cual contempla una agenda, lo que corresponde a una etapa de inducción, normatividad colombiana en radiología, que se va a desarrollar en el día de hoy. Luego seguimos con física radiológica e imagen, procedimientos mamográficos y topográficos, bioseguridad, y cada uno de estos ítems van a contemplar unas prácticas. Estas prácticas se van a desarrollar en su sitio de trabajo, en la cual vamos a necesitar unas evidencias fílmicas para mostrar que realmente se está aplicando los conocimientos que se están desarrollando en esta etapa o en esta fase. También contempla lo concerniente que la competencia, como ustedes notan, es de 40 horas. La teoría se desarrolla con el 40%, equivalente a 16 horas, y la práctica con una equivalencia del 60% de 24 horas. Es así que estaríamos finalizando el 30 de julio. Vamos a manejar dos plataformas. No son plataformas complejas, no son plataformas, digamos, que sean difíciles de manejar. Incluso dentro del mismo contexto contempla una inducción, que es la que estoy desarrollando, y también en las mismas plataformas van a encontrar unos elementos de apoyo para cada una de ellas. ¿Cómo así? Vamos a encontrar, por ejemplo, en la plataforma del programa, como ustedes van a ver en pantalla aquí, en esta plataforma van a encontrar todo el entorno que se va a desarrollar. Es decir, en esta primera parte van a encontrar un formulario que debe ser diligenciado completo. Vamos a encontrar unos videos de manejo de la plataforma, tanto de esta como la parte de Classroom, en el entorno Classroom, con relación a lo que corresponde a lo que son los exámenes, lo que son los talleres, lo que son los foros. Es decir, que cada uno de los elementos que van digamos, a contemplar el concepto de calificación o el concepto de rendimiento, lo van a encontrar en la plataforma de Classroom, en la que vamos a manejar. En este contexto de esta página vamos a encontrar un menú que contempla una introducción
vamos a encontrar el programa como tal y la plataforma. Vamos a encontrar también una parte de mamografía y tomografía que corresponde al mismo programa. En este vamos a encontrar todo lo concerniente a las guías que se van a manejar, incluyendo el programa de actividades. Vamos a encontrar una bibliografía completa donde van a encontrar ustedes videos, páginas web de apoyo para el desarrollo del mismo. Van a encontrar libros, publicaciones. En esta parte de contacto vamos a establecer una comunicación directa con el instructor o con el facilitador, que en este caso soy yo. Incluyo también dentro de este mismo contexto que para participar en la plataforma de Classroom deben de diligenciar el formulario, porque el formulario es el vínculo que van a tener cada uno de los participantes con la relación de la plataforma Classroom. Ahora, en la plataforma Classroom vamos a encontrar 3 ítems. Un ítem tablón, trabajo, persona. En este contexto no voy a entrar en detalles para el manejo del mismo porque esto estaría también en los correspondientes videos. En este foro, inicialmente ustedes se van a presentar, van a colocar su nombre completo, la ocupación y las expectativas frente al programa. También vamos a encontrar el link de enlace para esta secuencia sincrónica, porque este link de enlace va a ser único, es el único link que vamos a manejar para el proceso del aprendizaje. En este contexto vamos a encontrar también el trabajo. En este trabajo vamos a encontrar el programa, cada uno de los temas con sus materiales de apoyo, la guía didáctica y la guía del estudiante, la temática, los talleres, el test formativo, test cognitivo y cada uno de los detalles de los siguientes temas que van a ser realizados posteriormente. Hago la claridad y la salvedad con referencia a estos tests. El test formativo debe de ser realizado antes de desarrollar la clase. En este test formativo, ustedes van a anotar cuál es, digamos, el conocimiento que manejan cada uno de ustedes en relación a la temática a desarrollar. Incluyo también dentro de este contexto que este test formativo tiene N oportunidades. N oportunidades quiere decir que ustedes lo pueden presentar todas las veces que ustedes consideren necesario para el asimilamiento del contexto del tema. ¿Esto para qué se desarrolla de esta forma? Para que cuando estemos dentro del contexto de la clase, si hay alguna duda, inquietud, pregunta en relación a la temática, es el momento para hacer las preguntas. Este test formativo incluyo también que dentro del contexto posterior a la clase puede ser desarrollado. Es decir, antes de la clase, después de la clase, pero ya cuando hayan asimilado el contexto global de la temática, pueden desarrollar el examen cognitivo. Para este examen cognitivo es una única oportunidad. Es decir, lo deben de presentar una sola vez. No se puede presentar 2 veces ni 3 veces, aunque haya posibilidades de que el sistema permita esa opción. En este examen cognitivo solamente se valida la primera presentación del examen. Cabe indicar también que dentro del contexto del tema puede suceder que las mismas preguntas o algunas preguntas similares que estén formuladas en el test formativo, disculpen, puedan salir también en el test cognitivo. Puede tener la posibilidad, pero no se arriesguen. No se arriesguen porque es una única opción para presentar este examen.
cuentan con toda una cantidad de materiales, tanto en esta plataforma de Classroom como en la página web que estamos también como elemento de trabajo. En cada una de ellas, vuelvo y repito, van a encontrar no solamente documentos de apoyo, sino también links de enlace con páginas similares, también publicaciones, libros, todo lo que ustedes pueden encontrar. Incluyo también la asistencia y acompañamiento del tutor. En mi caso, el horario de atención para cada uno de los participantes o cada uno de ustedes es de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. En esta categoría vamos a enlazarnos por la parte de contacto, en su defecto, o por el correo electrónico que ustedes encuentran en la plataforma de Classroom. En la parte de tablón que están los enunciados o los anuncios que voy a colocar o que ustedes también pueden publicar, está el correo electrónico, que es la comunicación que vamos a tener o vamos a manejar. ¿Por qué no el celular, WhatsApp? Porque no todos tienen la oportunidad y queremos que se garantice igualdad de derechos para cada uno de los participantes. Más sin embargo, en el contexto del tiempo, vamos a entrar, digamos, a evaluar esa partecita. Es decir, que tenemos que utilizar todas las herramientas de apoyo que contamos. Pero la idea es que todos tengan las oportunidades iguales. Bueno, las evaluaciones, como se dijo dentro del contexto, hay dos evaluaciones, una formativa y una cognitiva. También van a desarrollar un foro, también a desarrollar un taller, y todas estas evidencias tienen unos tiempos límites. Es decir, ¿cuáles son los tiempos límites? Antes de que finalice o inicie la siguiente sesión o la siguiente evaluación, tienen que haber culminado con la primera. En el contexto de, digamos, la temática de la presentación del tema. Ahora, siguiendo con la programación, recuerden que existen unos tiempos límites y también, digamos, una serie de oportunidades o una serie de retroalimentaciones con referencia a cada uno de los temas. Cabe indicar que las puertas y la comunicación está abierta y aprovechen toda esta oportunidad que ustedes han iniciado a través de este proyecto. Primeramente vamos a hablar sobre la normatividad en Colombia. ¿Qué quiere decir este contexto de la normatividad en Colombia? Cuando hablamos de norma, estamos hablando de unos lineamientos o unas conductas o condiciones para que la persona actúe o se maneje en una sociedad o un colectivo. Dentro de este contexto de colectivo, vamos a encontrar que existen lo que son las normas. En las normas podemos indicar que son, digamos, un conjunto de herramientas que condicionan a la persona a hacer o no hacer las cosas. Es decir, la persona puede en su momento hacer algo o no hacerlo. El propósito de la norma es la convivencia, que haya un vivir justo, un vivir en condiciones óptimas, un vivir que sea, digamos, en un contexto seguro, que todos tengan un buen comportamiento y que este comportamiento sea aceptado por todos. En este contexto vamos a encontrar una subdivisión, lo que son las normas sociales, lo que son las normas jurídicas, lo que son las normas religiosas y lo que son las normas morales. Las normas sociales son las condiciones o la brújula que direcciona el comportamiento del individuo o la persona en sociedad, en comunidad,
en familia, dentro de un contexto que participan otras personas. ¿Cómo así unas normas sociales? Unas normas sociales vienen siendo condicionadas, por ejemplo, cuando una persona dice buenos días, buenas noches, o saluda, o dice gracias, o se presenta. Esas son normas sociales. Las normas sociales, su premio es la aceptación. Es decir, que cuando la persona hace las cosas bien, saluda, llega a alguna parte y dice buenos días, buenas noches, todo el mundo acepta a esa persona. Pero cuando una persona no realiza este comportamiento social, el castigo es el rechazo. El rechazo como tal viene siendo como que lo apartan del gremio o no lo tienen en cuenta para ciertas cosas. También encontramos las normas jurídicas. Las normas jurídicas son coercitivas, son obligatorias. En este contexto, las normas jurídicas son imperoatributivas. Imponen unas facultades y atribuyen, digamos, unos derechos. Toda persona está condicionada a un comportamiento de hacer o no hacer, igual que las anteriores. También en el contexto hablamos de las normas religiosas. Al hablar de normas religiosas, ya entramos en un contexto más hacia la parte de fe, hacia la parte de ética, sin tratar de confundir con las normas morales. Las normas religiosas dentro del contexto de fe va implícitamente ligada a la parte de la religión, a la parte de, digamos, de creencias en relación a cada uno de estas condiciones de fe, creencia. Esto está ligado a este tipo de comportamiento. Las normas morales son más intrínsecas en el comportamiento mismo de la persona, porque es la persona misma la que se cuestiona al realizar o no a realizar las cosas. Ahora, dentro de este contexto, vamos, digamos, a darle la oportunidad a ustedes para que identifiquen el tipo de norma que se presenta en cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo, en el contexto inicial vamos a encontrar que dice: no olvides decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, por favor, perdón, hola. Dentro de este contexto quiero indicar a qué clase de norma pertenece este grupo. Les escucho. ¿A qué clase de norma pertenece este grupo? No escuché claramente. De educación de casa. En este contexto vamos encaminados, recuerden que es una norma social. Toda vez que hablamos de decir buenos días, ¿verdad?, la persona está obligada a hacerlo o no hacerlo, pero es un comportamiento social. Lo mismo en referencia a decir buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, por favor. Dentro de cada este contexto, la persona no está condicionada a hacerlo, pero dentro del contexto sí, porque si no lo hace, inmediatamente la persona lo aparta. Dice, esa persona es maleducada, ni siquiera dice buenos días.
Vamos al siguiente ejemplo. En esta parte de decir no hacer trampas, ayudar a los más necesitados, dar el asiento a los ancianos, ser honrado, ser justo, el respeto, ¿a qué clase de normas me refiero? ¿Son preceptos morales? Exactamente, son preceptos morales dentro del mismo contexto. Si la persona no lo realiza, este contexto, inmediatamente lo rechazan, lo van apartando del gremio social. Dicen, esa persona es una persona que no tiene moral, no tiene contexto de vivir en sociedad. Lo mismo arrojar basura a las calles. A pesar de que es un contexto social, también es un contexto moral. Ahora, encontramos también este ejemplo y dice, no matarás, esta relación del bautizo y este contexto o imagen de oración o de rezo. ¿Qué norma me refiero a este? Son principios religiosos. Exactamente. Esos son un concepto o precepto religioso. Ahora, encontramos también donde la imagen, como dice, habla más que 1000 palabras. Esta imagen, no maneje ebrio, prohibido tirar basuras y escombros. Dentro de este contexto, ¿a qué me refiero? Señalización y prohibición. Exactamente. Castigo y prohibición, ¿a qué clase me refiero? A daños que se pueden generar a la sociedad por actos ilícitos que cometemos muchas veces e irresponsablemente. Sí. Recuerden que estos son impuestos por un tercero, por la misma sociedad, y también genera un castigo. Pero en este caso el castigo no viene siendo propiamente el rechazo, sino una condena privativa de la libertad o de la seguridad del libre desplazamiento. En este contexto, es una norma jurídica que establece la sanción en el impasse de que alguien haga algo que se relacione con esto. Es decir, cuando una persona toma y conduce, genera una sanción, porque está establecido en una norma jurídica. Ahora, ¿por qué obedecemos las normas? ¿Por qué tenemos que estar condicionados a las normas? Por ejemplo, en las normas morales podemos establecer que evitar sentirnos mal o el remordimiento de conciencia. Recuerden que las normas morales son intrínsecas a la persona. La persona es la que se cuestiona en relación a estas normas morales. Entonces, en este contexto, la norma es evitar el sentirnos mal o el remordimiento de conciencia. Ahora, también encontramos las normas jurídicas. En las normas jurídicas es evitar pagar multa o ir a la cárcel. Las normas sociales es evitar el rechazo social o ser excluido del grupo, de la sociedad. Las normas religiosas es evitar el castigo divino o ir al infierno, cualquiera que sea el contexto o idea en relación a este hecho. En resumidas cuentas, para resumir un poquito lo que hemos hablado hasta el momento, es que las normas son un conjunto de preceptos o lineamientos que conducen a la persona a hacer o no hacer las cosas. Que dentro de este tipo o de este contexto encontramos las normas sociales, las normas religiosas, las normas morales o las normas jurídicas. En las normas sociales, por ejemplo, vestirnos adecuadamente,
peinado, a matrimonio, cortesía, educación. En este contexto social, una persona debe vestir adecuadamente y debe vestir para ciertos sitios como debe vestir. Y esto evita el ridículo o el rechazo. Si esta persona contempla estas normas, es aceptado, pero si no, es rechazado. En la parte religiosa, los mandamientos, los libros sagrados, la conducta, el diezmo, la oración, todas estas son normas religiosas que están condicionadas para que la persona tenga las posibilidades de ir al cielo, cualquier ideología o idea que tengan en este contexto. O la parte, cuando no lo realiza, evitar el castigo divino. En las normas morales, el honor, el respeto, el comportamiento, la verdad, la tolerancia, ya, todo esto son condicionamientos morales y el premio es sentirse bien y el castigo es el remordimiento de conciencia. En las normas jurídicas encontramos las leyes, las normas mismas, los códigos, la jurisprudencia, los reglamentos. En las normas jurídicas el beneficio es ser libre dentro de todo el contexto y el castigo es la cárcel o la multa. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud? Si existe alguna pregunta. No pregunta, todo ha quedado claro. Bueno, entonces continuamos con la... Ahora vamos a hablar sobre el Estado y el derecho. Dentro del contexto de Estado, vamos a establecer qué es el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado hace referencia a una agrupación de personas que habitan en un territorio común y que está asociada bajo una misma autoridad y bajo las mismas normas que constituye el gobierno. El Estado no solamente lo hace las personas, sino también el territorio o el espacio, el poder que viene siendo el gobierno. Estos elementos que integran todo este conjunto o esta competencia o esta conglomeración es lo que conocemos como Estado. El Estado hace referencia a las personas, al territorio y al poder. El derecho se nos presenta como un conjunto de normas, tal como lo hemos visto en el contexto anterior. Pero estas normas, dentro del contexto de derecho, habla más hacia la parte de las normas jurídicas. ¿Qué presenta este conjunto de normas? Las leyes, reglamentos, disposiciones de orden legal que regulan o orientan las actividades o los comportamientos de una determinada colectividad o un determinado número de personas. Ahora, en el ordenamiento jurídico colombiano, ya enfatizado en la parte de Colombia, el sistema jurídico, ¿verdad?, se armoniza o se integra en un solo conjunto. Es en este contexto donde encontramos una jerarquía. Cuando hablo de jerarquía me refiero a un orden categórico de las mismas. ¿Cuál es la que manda o cuál es la que se constituye como si fuera un hogar en la mamá y el papá de los pollitos? ¿Cuál es la norma que contempla esa categorización y quiénes le siguen en su orden jerárquico? La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con las cartas fundamentales a la cabeza, sea la fuente de validez de las que le siguen a dicha escala jerárquica o en jerarquía. En este orden de ideas encontramos como fuente de derecho o fuente de norma de
Dentro de las principales, la ley y la costumbre. Dentro del contexto encontramos lo que corresponde a la ley y la costumbre. La ley como conjunto de normas imperativas y la costumbre como un hecho repetitivo que se constituye en ley o en norma para las partes. Es así como en la costumbre encontramos el hecho de la compra-venta. Estableciendo un contexto más enfático, encontramos en el artículo 230 de la Constitución Política: los jueces en su providencia están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de actividad judicial. Es decir, que dentro del contexto de fuentes de derecho encontramos los principios generales, la jurisprudencia, la doctrina y la equidad. Ahora, vamos a hablar un poco más de la ley. La ley es una norma jurídica dictada por un legislador. Es decir, un precepto establecido por la autoridad competente que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción, tal como lo vimos, que la sanción viene siendo la cárcel o la multa. Ahora, dentro de este contexto, encontramos que las fuentes de derecho complementarios a la ley son los principios generales, ¿verdad?, la jurisprudencia, la doctrina, la equidad. Ahora, los principios generales de derecho son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir, ¿verdad? Cada uno de estos principios es un criterio que expresa un deber de conducta. El hacer cumplir los deberes del individuo es su prioridad. La jurisprudencia es un conjunto de fallos establecidos sobre una materia determinada. Y cuando hablamos de jurisprudencia, hablamos de sentencias. Es así como establecimos que, o se establece que la sentencia, que es el fallo que elabora un juez de la República dentro de un contexto determinado de una polémica o de una demanda o una controversia entre partes, ese fallo se establece como un orden de obligación para las partes involucradas. Es así como en una sentencia encontramos una sentencia que se establece a través de una letra, por ejemplo la T y un número cualquiera consecutivo a los casos que vaya y la fecha determinada. Esta T se refiere a una sentencia de tutela. Una sentencia de tutela viene siendo cuando una persona se le incurre en una falla en un derecho fundamental. Es decir, que un derecho fundamental es violado, esta persona establece una demanda y a través de ese criterio de demanda, el juez de la República elabora un fallo como T y un número y fecha. Sentencia de tutela. Hablamos también de una sentencia C, que son sentencias constitucionales, y una sentencia SU, que son sentencias unificadas. Cuando hablamos de una sentencia unificada, se refiere uno a cuando existen casos similares de una controversia, pero existe, digamos, una misma disposición. Ante esta prerrogativa o esta disyuntiva, el juez unifica todas las sentencias que hablan del mismo caso y elabora una sola, llamada sentencia unificada.
Ahora, la doctrina viene siendo el conjunto de teorías y estudios científicos referidos a una interpretación de derecho para una justa aplicación. La equidad se complace en la parte de que lo que debe ser justo se establece en la equidad. Ahora, establecemos también una jerarquía en el contexto de la ley, donde establecemos un orden de categoría, que es primero, que es segundo, que es tercero. Dentro de este contexto hablamos de una pirámide, conocida como la pirámide de Kelsen, donde él estableció dentro de este contexto un orden categórico de normas. Dentro de este contexto elaboramos en esta parte la pirámide de Kelsen en relación a las normas colombianas. En la parte de punta encontramos los tratados internacionales y la Constitución. Luego le sigue la ley, los decretos, los actos ordinarios de gobernador, alcalde, hasta llegar al contexto de las resoluciones dependiendo del ente que se esté tratando en referencia a estas normas. Cuando hablo de la Constitución como punta, quiere decir que la Constitución y los tratados internacionales es la madre de todas las normas que establece el ente colombiano o las instituciones colombianas. Dentro de este contexto de tratados internacionales y Constitución, lo que salga por debajo de este no debe ir contrario a las disposiciones que están contempladas en la Constitución o en los tratados internacionales. Cuando hablamos de tratados internacionales y Constitución, esta figura de cabeza forma lo que corresponde o conocemos como bloque constitucional. Bloque, cada vez que ustedes escuchen bloque constitucional, hace referencia a lo que corresponde a la Constitución y a los tratados internacionales. Una norma, ley, decreto que salga no debe ir contrario a las disposiciones que están contempladas en la Constitución. Ahora hablamos sobre la jerarquía jurídica con respecto a los tratados internacionales. Está contemplado en el artículo 93 de la Constitución Política. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalece en el orden interno. Dentro de este contexto, como lo dije ahorita, este contexto de los tratados internacionales, la Constitución, se reconoce como bloque constitucional. Hablamos sobre la Constitución Política, que establece el mismo precepto, digamos el mismo concepto fundamental, lo que corresponde en el mismo artículo 4, la Constitución es norma de normas. En todo caso, de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otras normas jurídicas, se aplica las disposiciones constitucionales. Es decir, que nada, ninguna norma, ningún decreto, ningún precedente o artículo que sea emanado del orden jurídico debe ir contrario en derecho a la Constitución colombiana o a la Constitución que esté establecida en el organismo, en el Estado. Entonces encontramos dentro de este contexto las leyes expedidas por el Congreso. ¿Cuáles son? Las leyes orgánicas, estatutarias, leyes de marco y leyes de facultades. Cuando hablo de leyes de facultades me refiero a las leyes que están establecidas para que se generen normas que, digamos, el poder o la facultad es otorgada mediante estas leyes, como cuáles o quiénes están condicionados a esta partecita, a este concepto, el presidente de la República.
Es decir, que mediante esta norma, en este contexto de la ley 1654 del 2013, que da facultades al presidente de la República de establecer unas normas en relación a su estado o a su estatus. Encontramos que las leyes están condicionadas a unos conceptos o a unas condicionantes, como son, digamos, las leyes que son de convocatoria o Asamblea Nacional Constituyente, las leyes de aprobación y las leyes ordinarias. También se establecen los decretos legislativos, que son los decretos leyes, los decretos legislativos propiamente y los decretos autónomos o reglamentos constitucionales. Encontramos dentro de este contexto jurídico la aplicación de la ley ante conflictos en la ley en el espacio y el tiempo, la prevalencia sobre la norma en relación si es anterior o posterior, donde se establece la prevalencia de la ley posterior, prevalece sobre la anterior, y que en este caso lo que una ley posterior sea contraria a otra anterior, se aplicará la ley posterior. Es decir, cuando la norma que se establece ahora mismo es contraria en derecho a una norma que era antes, la que se aplica es la actual, actuando en derecho. Ahora, entre el contexto de Estado o el concepto de Estado, establecemos, por ejemplo, como pionero, fundador de este concepto, en los diálogos Platón, que narra la estructura del Estado ideal, y después, posterior a este hecho, Maquiavelo introdujo la palabra Estado en el contexto de su libro El Príncipe, usando el término Estado o Estado. El Estado, los estados y soberanía se han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son república o principatos. Dentro de este concepto está el autor Maquiavelo en la obra El Príncipe. Posterior a este concepto, a este precepto de tiempo, encontramos definiciones de clásicos como Cicerón, San Agustín, Bodino, Ponsardini, Lasalle, Hegel, Gracio. Cicerón es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y la utilidad. San Agustín es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. Bodino es un conjunto de familia y sus posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según la razón. Ponsardini es la representación material de un pueblo. Lasalle, el Estado es la gran asociación de las clases pobres. Hegel, el Estado es la conciencia de un pueblo. Gracio, la asociación perfecta de hombres libres, unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que dispone de un territorio propio, con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. Ahora, dentro de este también encontramos que el contexto de Estado ha evolucionado en diferentes formas. Dentro de por ejemplo, en un Estado absolutista, que era absoluto, era en la Edad Media, un Estado liberal en el siglo XIX, un Estado democrático en el siglo XX. Recuerde que estamos en el siglo XXI. En este contexto estamos hablando de un Estado social y democrático de derecho. Es decir, estamos hablando de un Estado social de derecho o un Estado social democrático. Ahora, ¿cómo era el absolutista? El Estado absolutista comienza en la Edad Media, donde son entes territoriales sometidos
a una autoridad de un monarca absoluto. El monarca, al ser soberano, está por encima del derecho que él mismo crea. Ese era el absolutista. En el Estado liberal surge como reacción de la burguesía contra el Estado absolutista. Limita al poder a las autoridades al soberano. Dentro de este contexto, el Estado liberal. También encontramos el Estado democrático, que dice que el Estado liberal considera al ser humano como un ciudadano, como sujeto de derechos y de deberes. Es decir, que tiene unas obligaciones y también le otorga unas facultades al mismo individuo. Este es el Estado democrático. Ahora, dentro de las características generales del Estado de Derecho, encontramos el imperio de la ley. Rige a los gobernantes y ciudadanos, es decir, los que administran, los administrados. Existe una división de poder, como es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial o jurisdiccional. La fiscalización, existe una fiscalización, una evaluación, un control que se da dentro de este orden dependiendo de la categoría o de la competencia. Y existen también unas garantías, como son los derechos y deberes fundamentales. Ahora, dentro de este contexto, hablamos de la definición de Estado social. El Estado social de derecho es un conjunto de leyes que regulan el funcionamiento del Estado a través del cumplimiento de estas, es decir, del imperio de la ley. Está enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de un equilibrio y protección social para lograr una justa distribución de riqueza y reivindicaciones sociales. El Estado social de derecho busca el marco jurídico como un control, como un lineamiento, como una brújula que guíe, garantice esta condición de, digamos, de democracia, de sentirse social en relación a cada uno de los individuos que participan del Estado. Encontramos dentro del contexto ya más actualizado que el Estado es la agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, un orden político, un orden jurídico, orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción, poder de sanción, poder de control. Ahora, en los elementos del Estado encontramos la población como elemento humano, el territorio como espacio físico y el poder político como forma de organización colectiva para lograr los fines. Empezamos con la población. La población como elemento humano del Estado es ante todo una agrupación humana. Una agrupación humana establecida como persona. La población es un conjunto de personas naturales que habitan el territorio de manera estable. Este conjunto humano estará integrado habitualmente por nacionales que son propios del Estado, o sea, los habitantes que son nacidos, criados y habitan en ese territorio, y los extranjeros son los que vienen de fuera, de otras partes. Este conjunto de personas son lo que corresponde a la población como elemento primario del Estado. Encontramos el territorio como espacio físico, es donde se asienta la población, es donde habita, donde se encuentran. Ese es el territorio físico. Encontramos dentro del territorio que existen
lo que corresponde al territorio terrestre, que es la física superficial dentro del lineamiento geográfico y proyección hacia el subsuelo, las aguas interiores, que son aquellas comprendidas entre la parte terrestre, como los lagos, ríos, y espacio marítimo. Este espacio marítimo está encerrado por unas líneas de base, que son las líneas imaginarias que unen los puntos prominentes de la costa. Encontramos también dentro del territorio marítimo, se subdividen en mar territorial, la zona continua, zona económica exclusiva. En el territorio territorial es el espacio marítimo que se extiende de la línea hasta la pared trazada a 12 millas mar adentro. Ahora encontramos también el espacio aéreo. El espacio aéreo es la masa de aire que está sobre el territorio terrestre, aguas interiores y mar territorial. Encontramos el territorio por extensión. Este territorio por extensión son los consulados o embajadas. Por ejemplo, Colombia tiene una embajada, por ejemplo, en Argentina. Ese espacio de territorio, esa casa o ese edificio que está allá, corresponde por extensión como si estuviera en Colombia, las personas que están dentro de ese espacio. Ese es territorio por extensión. Todo lo que ocurra dentro de ese espacio, a pesar de que está en otra nación o en otro estado, es como si estuviera en Colombia, sucediendo en Colombia. También hablamos del poder político como tercer elemento del Estado. La organización política es la forma específica como la colectividad humana se estructura en una realidad territorial a través de los órganos dotados de un poder de coerción, y que también contempla la parte de, digamos, de control, de evaluador, de seguimiento, etcétera, cualquier proceso que tenga en relación a este mismo, de este poder político. El poder político es la forma específica como la colectividad humana se estructura en una realidad territorial. Ahora, dentro de este contexto de poder, establecemos tres elementos. La rama legislativa, que es el Parlamento, el Congreso. En este contexto, el Congreso, que está formado por la Cámara de Representantes y el Senado. La rama ejecutiva, que viene siendo todo lo administrativo, en este caso el presidente de la República, y la rama judicial, que son los jueces. Acá tenemos un esquema más divisorio en relación al mismo. Es el Estado de Colombia, emanado por la Constitución de 1991, donde establece el Estado en la Constitución como un Estado social de derecho, ya contemplado en tres elementos, en tres pirámides, que son derecho internacional, constitución política y derechos fundamentales. En cada una de ellas contempla, digamos, la división de poderes, como son la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, los órganos de control y los órganos autónomos. Cada uno de ellos cumple una función específica en relación al control, al poder, digamos, a la coerción, en relación a cada una de las actividades desarrolladas en el Estado colombiano. Ahora, todo este contexto normativo, todo este contexto global de lo que he hablado hasta el momento, ahora vamos a minimizarlo un poquito más, y es en relación al entorno de la persona, ya al individuo mismo, digamos, al facultado, al individuo, al ser vivo. El concepto de persona, contemplado en el artículo 30 del Código Civil,
son personas, todos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, impero atributivo. Esta actitud de un ente como persona es una calidad persistente de él, o es una creación del derecho. Existen dos líneas, dos corrientes, que es el positivismo jurídico y el derecho natural. El positivismo jurídico establece, que la norma es la que condiciona el hecho de que esa persona tenga o no tenga facultades. Mientras que el derecho natural establece que la persona, por el simple nacimiento, ya adquiere unos lineamientos de derecho, unas facultades. En este contexto están las dos corrientes. Ahora, en el corriente positiva establecida por Kelsen, la persona es un concepto jurídico construido por el derecho para sus fines. Se es persona si el derecho así lo reconoce. Es decir, si la norma reconoce al individuo como persona, la persona establece esa facultad. Pero si el derecho no lo reconoce como persona, ese ente que está allí no tiene o no reconoce ninguna facultad en él a través del derecho. Mientras que la corriente del derecho natural, la calidad de persona es inherente al hombre mismo, a su propia naturaleza. La calidad de persona se reconoce a todos los hombres. El derecho está al servicio de los fines humanos. Es así como encontramos que existen unos entes o organismos que tienen derecho, pero no son personas. En este contexto encontramos los animales, que a pesar de que no son personas, se establecen o adquieren unos derechos que les dan facultades a ellos mismos. Ahora, especies de personas son personas físicas o visibles y personas abstractas. Dentro del contexto de personas naturales o personas físicas está el ser humano, pero personas jurídicas son las personas abstractas. Es decir, que en este contexto o este simbolismo encontramos como personas que se dividen en personas naturales o personas jurídicas. Ahora, ¿cómo es la existencia visible o natural de la persona? ¿O cómo se reconoce? Comienzo de la personalidad. Desde la concepción del seno materno, ¿verdad?, la condicionan como persona o en el momento en que nace ella misma. Existen dos concepciones o dos, preceptos que condicionan a la persona desde que está en el momento dentro del vientre de la mamá o cuando nace. Desde la concepción en el seno materno, persona por nacer, sujeto de derecho. O cuando nace, en el instante en que es separado de la madre, cuando rompen el cordón umbilical que comunica al bebé con la madre. Es decir, que comunican al nato, al no nacido, o al que en el momento del nacimiento ya se es persona. Por eso es que conocemos o reconocemos a la persona como con un certificado de nacido vivo, que adquiere unos derechos y unas facultades. Ahora, dentro de este concepto inherente persona existen unas cualidades intrínsecas que son propiamente de ellas, como es el nombre, la capacidad, el domicilio, el patrimonio y el estado. El nombre, toda persona tiene derecho a una designación exclusiva, que es el nombre. Es un distintivo y sirve para identificar a una persona en relación a los demás. Es decir,
lo separa del grupo, lo individualiza. Al individualizarlo, lo están reconociendo y es a través del nombre. Encontramos otro elemento o atributo de la personalidad como es la capacidad. La capacidad es la actitud para ser titular de derecho, de facultades jurídicas en relación al orden jurídico. Es la capacidad de derecho y de hecho. De derecho lo establece a nivel del goce-disfrute, que es el titular de derecho, y de hecho para ejercer por sí mismo o por antepuesta persona. Es decir, ¿quiénes son aquellas personas que adquieren capacidad a través de otra persona? Los menores de edad, los locos de mente o los interdictos. Pero todos estas personas que adquieren derecho a través de otra persona, tiene que ser a través de una sentencia judicial, no porque yo considere, piense o crea, es que yo le doy la facultad a esta persona, no. Tiene que establecerse a través de un documento reconocido ante el Estado, que es una sentencia judicial. Ahora, la incapacidad de hecho es absoluta o relativa. Absoluta es cuando ya la persona está incapacitada, no tiene capacidad para ejercer derecho. ¿Quiénes son? Las personas por nacer. Los dementes declarados en juicio. Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito y los menores impúberes. La relativa son los menores adultos, 14 años hasta 18, que adquieren ya la capacidad. Se habla de relativo porque ellos cambian de relativo a que ya tienen capacidad. Y los que por acto leyes no lo autorizan. Lo autorizan, por ejemplo, cuando ya entran en una revaloración o una valoración en relación a la condición que se encuentra, pasan de la condición a poder tener capacidad. Esos son la incapacidad relativa. Ahora, ¿quiénes están inhabilitados judicialmente? O los que no tienen capacidad de ejercer derecho. Son los que están en condiciones de droga o de alcohol, o los que tienen sus disminuciones de sus facultades. Pero estas condiciones lo establece un juez de la República. Ahora, encontramos los domicilios. El domicilio es el asiento jurídico de la persona que tiene este asiento, tiene implicaciones jurídicas para toda la conducta o acciones que se vayan a realizar dentro del entorno o dentro del contexto de, digamos, la acción en relación al Estado, relaciones de la sociedad, comunidad, etc. Encontramos una real, que es la principal residencia, legal, contractual, fiscal, conyugal o procesal constituido. La importancia del domicilio, ¿en qué radica? Para ubicar el asiento de una persona y produce efectos jurídicos. ¿Ya? Determina la ley aplicable, qué es lo que se le puede aplicar. Es decir, si yo estoy en Cartagena, ¿verdad? Todas las implicaciones jurídicas que me afecten debe estar cerca de donde yo habito o donde está mi domicilio. ¿Cómo así? Si me establecen, por ejemplo, una demanda o una controversia legal, tiene que estar cerca a mi residencia, donde yo habito, donde tengo mi condición permanente. Es decir, que por ejemplo, si yo voy a establecer una demanda a una empresa y la empresa queda en Barranquilla, tengo que poner la demanda en Barranquilla, no en Cartagena, donde yo habito o donde yo estoy. También para determinar la competencia de los jueces. La competencia de los jueces, por ejemplo, radica en la misma parte.
o en la misma condición, para indicar el lugar en que hay que hacer las notificaciones o precisar el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Ahora encontramos otro atributo que es el patrimonio, que se refiere a los bienes de una persona. El Estado, que es otro atributo de personalidad, es en relación a la familia, el vínculo familiar. Cuando yo hablo de Estado, me refiero a dos condiciones: consanguinidad y afinidad. Consanguinidad me refiero a al parentesco que se da o se alinea en relación a mi familia, ¿sí? Por ejemplo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos. Eso es consanguinidad. Afinidad se refiere cuando el parentesco o la línea de conducta de relación está ligada a mi pareja. Es decir, la mamá de mi pareja viene siendo mi suegra. Eso es afinidad. El papá viene siendo mi suegro. Las hermanas o hermanos son mis cuñados. Esa vinculación o ese vínculo lineal se refiere a afinidad. En este orden se da el Estado digamos, afinidad en primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. ¿Para qué se establece esta relación o esta distinción? Cuando se adquiere la facultad o la capacidad para ejercer derecho. Cuando le estipulan que primera línea de consanguinidad y segunda de afinidad, etcétera, etcétera. Es decir, que dentro de un criterio jurídico yo adquiero facultades o capacidad de ejercer o vinculación jurídica a través del Estado. Ahora, ya entrando en materia un poquito más dentro del contexto, hablamos de la resolución 3100 del 2019. ¿De qué se trata esta resolución? Esta resolución habla más que todo en el contexto de lo que se refiere a los estándares de habilitación en relación a los centros médicos o asistenciales. Dentro de este contexto o dentro de esta resolución o norma que condiciona el comportamiento no solamente de las personas, sino el comportamiento de los entes o organismos o personas jurídicas. Las condicionan, ¿cómo así? Dentro del contexto hablamos de el talento humano. ¿Cómo debe ser el talento humano dentro de esta institución? La infraestructura, qué condiciones debe de llevar, la dotación, los medicamentos, dispositivos médicos o elementos biomédicos, insumos, los procesos prioritarios, cómo deben ser realizados cada uno de los procesos, si son de acuerdo a los protocolos, si son de acuerdo a los lineamientos o de acuerdo a las políticas del ente o de la institución. La historia clínica y registro como documento interno y externo, y las interdependencias o la relación que existe dentro de un centro o digamos un departamento o un grupo de trabajo. Esto está contemplado en la resolución 3100 del 2019, que dice los lineamientos, las indicaciones, establece también quienes ejercen control o la potestad de control en relación al Estado. Recuerden que todas estas facultades están establecidas en la Constitución Política Nacional o Política de Colombia. Esta norma lo que hace es enfatizar el deber ser en relación a un centro que es la salud. Ahora,
también encontramos los prestadores, que son las personas que ejercen o realizan la actividad establecida también en un decreto, que es el decreto 780 de 2016. ¿Quiénes son los que deben realizar la actividad? ¿Quiénes son los que tienen la potestad o los protagonistas en relación a esta actividad? Como son los prestadores de servicios de salud. ¿Quiénes son considerados? Están las instituciones prestadoras de servicios de salud, las IPS, los profesionales independientes de salud, las entidades de objeto social diferente y los que realizan el transporte o los entes que realizan el transporte. Siempre en este colectivo son estas normas que, digamos, regulan el comportamiento, el deber ser de las facultades que realizan cada una de ellas en relación a la prestación de un servicio o en relación en un derecho adquirido. ¿Dónde está este derecho? En la Constitución Nacional. Ahora, dentro de este criterio normativo encontramos las IPS, que deben cumplir las condiciones de habilitación, así como la capacidad técnico-administrativa, suficiencia patrimonial, financiera, capacidad tecnológica y científica, el profesional independiente, todas las condiciones de capacidad tecnológica científica, las entidades con objeto social diferente y el transporte especial de pacientes. Todo esto con la línea que marca este contexto. Dentro de toda esta prerrogativa normativa, dentro de estos lineamientos, lo que se busca es conocer e identificar la parte del deber ser, porque no nos podemos sujetar a que la norma sea la única o la que mande o direccione el comportamiento. Dentro de este contexto normativo hay una parte que no está y que de pronto está tácitamente o implícitamente, pero que muchas veces no lo ven, y es la parte humana, la parte humanística, el tratar al paciente como una persona, identificar al paciente como una persona, no identificar al paciente como persona cuando un hecho está sucediendo como no debe darse o como no debe de presentarse. Entonces, no olviden que contamos con ustedes dentro del recorrido de esta formación y que de todas maneras en esta breve cátedra que he impartido en el día de hoy, quiero que sigan adelante, sigan motivados y que los felicito, aunque no es la última vez que voy a decir esto. Les voy a, digamos, inculcar de que ustedes son unos buenos líderes, unas buenas personas, y que ustedes el cambio en un proceso. Recuerden presentar las evidencias en su tiempo, no se atrasen y para adelante. Agradezco su participación a cada uno de ustedes y recuerden, tenemos un taller que deben de realizar, las 2 evaluaciones y principalmente la inscripción en el formulario. Recuerden inscribirse primeramente para que tengan la opción a la plataforma de la Classroom. Gracias por el día de hoy. De todas maneras, mis felicitaciones y adelante. Gracias, profe, por la clase, de verdad bastante interesante, y estaremos haciendo las tareas a tiempo. Muchas gracias por enseñarnos los temas tan profundamente, así lo entiendo yo. Bueno, entonces, gracias a ustedes. Y
bienvenido al proceso.